Gracias por continuar con nosotros en este espacio Foro Más Latino. Antes de la pausa nos quedamos con la pregunta con el profesor Roberto Celis y le preguntamos acerca de cómo interpretar esta situación. ¿Considera que es un potencial fraude lo que se vivió el pasado 1 de julio en base a los elementos que tenemos, lo que vimos, de que se habla de tarjetas de Soriana, tarjetas que se le dieron a las personas para que fueran a cambiarlas por despensas, la situación de cambios en lo que fueron las boletas electorales que se sobrellenaron también en las casillas electorales y otras irregularidades que maneja el señor Andrés Manuel López Obrador, la compra del voto, como ellos lo llaman también, y le preguntaba a la señora Esther Macías por qué, si ya se veía el rebase de topes de gastos de campaña, si ya se veía venir esto, por qué no se detuvo, por qué no se cambió, por qué no se le dijo al IFE como representantes de los partidos, vamos a posponer esta elección. ¿Por qué no se llevó a cabo esto? Bueno, en primer lugar, su pregunta se encierra en 3 preguntas más. Una es si se pudo haber previsto esto. Creo que en los 2 o 3 debates anteriores a las elecciones, por lo menos en 2, se vio claramente que el blanco de ataque, aun cuando era hacia Peña Nieto, se trataba de desacreditar a López Obrador y decirle, vas a volver a tus viejas mañas, vas a volver a impugnar y a decir que estas elecciones no son válidas porque se cometió fraude. Como que estaban preparando el terreno para desacreditar a López Obrador ante el público. Bueno, eso fue en el primer debate, porque en el segundo debate ya fue más calmada la cosa, había más tranquilidad. La temática, pero el primero, López Obrador se dedicó a exponer a Peña Nieto y el contradebate que hubo fue exponer a López Obrador como una persona que no juega derecho, que no acepta las elecciones tales como se dan, que no participa como los demás en el proceso. Entonces, cuando se da esta movida de fraude, este movimiento de fraude en las elecciones del 1 de julio, lo único que me hizo recordar fue, estas son las viejas tácticas del PRI. Yo sé que el PRI no ha cambiado y no va a cambiar porque se asegura su candidato, bueno, y ahora presidente virtual Enrique Peña Nieto, que él promete un PRI nuevo, un PRI Así es, y además cambiado. Se tomó un breve respiro de 12 años para recuperarse. Pero si tú ves quiénes son los que están detrás de Peña Nieto, son los viejos dinosaurios que sobreviven del partido. Y sobresale Salinas de Gortari, ¿no? Que da la casualidad que regresa de Irlanda, tras su autodestierro, el señor regresa con un capital tremendo y además con un poder político inmenso, y comienzan a la planificación de recuperar el poder y optan por Peña Nieto porque es una persona joven, es un joven político a cargo de uno de los estados más grandes de la República, el Estado de México, tiene enorme potencial y lo pintan como alguien que realmente trajo grandes mejoras. Pero lo más interesante es que es joven, 45 años, atractivo, y además hacen la boda del año o del siglo. Pero eso ya, si lo hacemos, con Paloma. Si eso lo dejamos atrás, Roberto, porque ya se ha hablado y se ha manejado mucho, pero mi pregunta sería el fraude. El fraude, ¿cómo analizarlo, cómo interpretarlo si lo comparamos con elecciones pasadas, por ejemplo, en 2006, donde el límite, el margen fue mucho menor pequeño, comparado con eso que ahora se habla más de 3 millones? Históricamente también hemos tenido otros fraudes. Como profesor, ¿cuál sería la diferencia entre estos fraudes que se ha vivido cuando ha manejado el PRI un gobierno, cuando automáticamente ellos decían tú vas a ser el presidente, el famoso dedazo? Este es otro dedazo, pero más disfrazado, ¿se puede interpretar? Bueno, para empezar, muy inteligente. Eso fue una movida muy interesante porque, por ejemplo, a la clase media, yo tuve acceso a hablar con algunas personas en la Ciudad de México, cundía el pánico sobre López Obrador entre la clase media. Se creía que iba a surgir un dictador, que él iba a seguir la tendencia de Chávez, que él era amigo de Fidel,
y que México estaba perdido si llegaba a caer en manos de López Obrador. Entonces, eso se difundió en ciertos círculos de la sociedad mexicana, particularmente en el Distrito Federal, pero también en algunas ciudades de provincia. Entonces, eso fue en parte, y eso naturalmente tuvo un efecto en la decisión de apoyar a Vázquez Mota, o si no, apoyar a Enrique Peña Nieto. Pero la manera la manera más descarada de llegar y estar ofreciendo tarjetas prepagadas de Soriana a la población más débil del país, que es los pobres, que no tienen nada que ganar y sí mucho que perder cuando no aceptan esa tarjeta, ¿sí? Entonces, eso se llama sobornar el voto. Que el propio presidente Felipe Calderón lo ha mencionado, lo ha indicado, que hay que investigar eso del voto comprado. Como que en esa parte él se pone en el centro y está cediendo ante esa situación. Pero él dice, vamos a investigar, porque eso no está bien. Permítame, señor profesor Roberto Celis, quiero también envolver a la señora Esther Macías, como ella se ha declarado pues representante de Morena. ¿Qué piensa usted que muchos mandatarios de todo el mundo ya le han dado su respaldo al virtual presidente Enrique Peña Nieto? Usted, como representante de izquierda, ¿también cree esto está montado? ¿También cree que esto está arreglado? El hecho que Alemania, Estados Unidos, Francia, Canadá le han hablado al señor Enrique Peña Nieto, incluso las cadenas de televisión como CNN, PBS, cadena PBS en Estados Unidos, lo que es la BBC de Londres, le han dado entrevistas al señor Enrique Peña Nieto, donde él ha manifestado ya pues su lucha contra el crimen organizado y las reformas que él va a llevar a cabo. ¿Cree que esto es apropiado en estos momentos cuando todavía el candidato de la izquierda está impugnando estas elecciones? No, no es adecuado, especialmente por países que pensábamos que no iban a apoyar la corrupción. Bueno, el propio Chávez, el propio Hugo Chávez, que es un presidente de izquierda, ya habló con el virtual presidente Enrique Peña Nieto. Y se están adelantando mucho y eso los hace ver mal. Se está hablando de corrupción en México en estas elecciones y apoyando, a mi parecer, los países o los presidentes que han hablado con este señor, con Peña Nieto, se están viendo mal, están entrando en este círculo de corrupción, a mi parecer. Por otro lado, lo que yo he visto en las entrevistas a Peña Nieto me dan risa, porque este señor no sabe ni siquiera contestar preguntas en frente de televisión, tiene que hacerlo con un apuntador, un teleprompter. Bueno, yo pienso, ¿verdad? No lo justifico, pero puede ser el hecho del idioma, por su inglés, porque no habla el señor inglés, pudiese ser la situación por la cual necesita un apuntador, pero sería cuestión de investigar. Pero ya lo dijo también el señor Carlos Fuentes cuando vivía, ¿verdad? El escritor Carlos Fuentes, que no estaba capacitado para ocupar la presidencia. Si me lo permite, el señor Celis, ¿quiere decir algo? Sí, nada más apoyando lo que decía ella sobre el presidente Hugo Chávez. Hay que recordar que también Hugo Chávez está en tiempo de elecciones y está en un momento muy crítico. Quizás a través de este gesto que está haciendo, está tratando de manifestar algún acercamiento a Washington. Recordemos que los vínculos de los países latinoamericanos con Washington son muy cercanos. Entonces, no me sorprendería que Chávez, que es un hábil político estratega, utilice el acercamiento a Peña Nieto como para justificar y decir, dame un punto a mi favor y considera mi posible reelección. ¿No? Y una cosa interesante, que también Hugo Chávez pues atraviesa por la enfermedad del cáncer ya en sus últimas etapas, y hay gente incluso pues ya está en sus últimos días. Roberto, lo invito para ir a una pausa, pero ya regresamos a este espacio Foro Más Latino. Recuerde, es un espacio para los latinos. Ya regresamos.